Muy buenos días con Marcelo. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo, las finanzas, la economía, para que podamos entender cómo sacar esa plática. Esta semana tenemos muy buena información a través de los reportes de la inflación. Tenemos unos reportes de los nuevos inteligencia artificial de Facebook y de pronto Tesla. Y también tenemos unos desastres naturales que fueron bastante graves alrededor del mundo. Vamos a arrancar. Había el reporte de la inflación de esta semana de agosto donde subió a 3.7%, que es el valor de agosto anualizado. Eso es la manera que normalmente reportan el tema de las inflaciones. Antes era 3.2% en julio, entonces tuvimos una pequeña subida. Esto tiene que ver con el tema de la subida del petróleo y como la mayoría del mundo usa la gasolina y el petróleo para poder transportar las cosas, eso sube bastante el tema del costo absolutamente todo. Pues una cosa que fue muy interesante es que yo uso una página que se llama Shadow Stats y si ustedes no sabían, el gobierno federal en Estados Unidos cambió la manera que ellos calculan la inflación. La manera que yo pienso que hicieron eso es porque cada vez que lo cambian reporta un número mucho más bajo para que se pueden ver mejores del gobierno, ¿cierto? Entonces, si estaríamos calculando la inflación a la manera que lo hacemos en 1980, la inflación sería más o menos en 12%, no en 3 o 4% que están reportando ahora. Una cosa que me pareció muy interesante es que la comida para los lugares en corporaciones donde ellos cubren la comida para los empleados, o sea, donde la compañía paga o ofrece la comida gratis a sus empleados. Y en escuelas ha subido 57.6% de un año al otro. Entonces, ¿cómo es posible que la inflación es solo 3 punto pico cuando la comida ha subido más de 50%? ¿Sí ves? Y otra cosa que me pareció muy interesante es que la cadena de sándwiches de Subway por la primera vez van a lanzar un sándwich de 3 pulgadas en vez de los 6 o 12 que normalmente tienen. Y eso refleja bastante el tema de lo que está pasando con el tema del costo de la comida y la inflación para todos nosotros, porque me imagino que tú has visto la subida del costo de la comida en la tienda. El dólar, gracias a que subió la inflación, hay una esperanza que van a subir los intereses más todavía. Había mucho más demanda por el dólar y el dólar llegó a un nivel más alto de los últimos 6 meses. Las bolsas de la semana, el Dow en Estados Unidos fue la única positiva, Canadá también, el S&P 500 y el Nasdaq fueron negativos. El mercado internacional en Europa, el FTSE de Europa, de Inglaterra, perdón, era el más positivo que todos ahí en Europa. En Latinoamérica, la bolsa mexicana bajó 2.24%. La Bovespa de Brasil subió casi 3%. La del país casi comunista de Chile subió 2.28%. Y la nueva República Socialista de Colombia subió 2.76%. Y la eterna República Socialista de Argentina subió 6.56%. Había una entrevista muy buena de Milei, de un norteamericano que se llama Tucker Carlson, está en Twitter, se los recomiendo porque la entrevista fue muy buena y también tienen subtítulos en español. África del Medio Oriente generalmente negativo y el Oriente, Asia y esas partes tenemos el Nikkei que subió más que todo de Japón en casi 3%. Bitcoin y criptos, había un reporte desde el juez del proceso de bancarrota de FTX. Si ustedes no saben lo que pasó, eso fue la segunda bolsa más grande del mundo de criptos que fracasó y entró en la quiebra. Hablar bonito español. Ellos tienen 7 billones de dólares en patrimonio y 38 propiedades en las Bahamas que valen más de 200 millones de dólares según los reportes del juez. Y Bitcoin para la semana no hizo mucho, subió un poquito más de 3% a 26.629. En los commodities, el petróleo llegó a su nivel más alto de los últimos 10 años. Eso tiene que ver que
hay una esperanza que en el próximo periodo, el trimestre, esos son 3 meses, que van a tener una escasez de 3 barriles de petróleo en escasez al día. Escasez no es la palabra correcta, es como no tienen suficiente y la diferencia de lo que necesita a lo que se va a ofrecer es 3 millones. Ustedes seguramente en los comentarios me ayudan ahí con la palabra, porfa. Esto va a ser el déficit más grande en una década. El jueves el petróleo llegó a un precio más alto del año, del último año, los últimos 12 meses, y eso tiene que ver con los cortes voluntarios de producción de Arabia Saudita y también Rusia. El Brent para el Estados Unidos, el crudo, mejor dicho, subió 3.72% a 90.77 y el Brent subió 3.61% a 93.93. Ya está otra vez casi en $100. 3 investigadores de es de una universidad, reportaron en un jornal, en un periódico online, que ellos piensan que han conseguido los depósitos más grandes de litio en todo el mundo. En usted sabe, un volcán, el hueco de un volcán. Bueno, ese volcán, el hueco, en inglés se llama crater. Crater también es como un hueco en la tierra. Entonces, dentro de un volcán que ya no está activo, piensan que hay más de esas reservas, es la más cantidad de litio de una reserva en el mundo, superando la que tiene Bolivia. Una noticia muy buena porque los gobiernos todos quieren que nos cambiamos a carros eléctricos y todo lo demás, pero acuérdate que un carro eléctrico actualmente es peor para el ambiente que un carro de gasolina. Acaba de salir un reporte donde para producir una batería produce más carbón que una persona manejando un carro por 8 años. Un carro. Entonces imagínate. No es, y miran en Google, si ustedes no me creen, miran por ejemplo la destrucción que causa una mina de litio o de cobalto que van en estas baterías, y miren la diferencia como minan el petróleo, que simplemente ponen una cosita en la tierra, un tubo, y lo sacan y ya. Afuera de eso, Malasia está empezando a buscar a prohibir la exportación de los rare earth metals. Son los metales de la tierra escasos, que son unos más escasos que el oro y la plata, que ponen en cosas como productos militares y cosas así, que ya China hizo eso, que China era el productor más grande del mundo de eso. Y también los precios del oro y la plata subieron un poquito esta semana, al final de la semana. El oro subió 0.28% a 1925,10 y la plata subió 1.73% a 23,14. Noticias financieras y banqueras. Las personas que tienen entre 25 a 34 años dicen que hay la 1 en 3, o sea, más de 33% están viviendo en la casa de sus papás, que refleja la situación económica que estamos en este momento en Estados Unidos. El Departamento de Trabajo en Estados Unidos también dijo que el incremento del costo del consumidor llegó a su nivel más alto de los últimos 14 meses en agosto. Y si nos acordamos, lo que hemos hablado en esos videos que yo les hago, es que el gasto del consumidor es el número más importante en la mayoría de las economías desarrolladas en el mundo. Estamos hablando básicamente todo el mundo, afuera de básicamente África y unos países en Asia y de pronto Bolivia y Paraguay. Entonces, en Estados Unidos es casi 70% de toda la economía es el gasto del consumidor. Entonces, si sube mucho más el costo, como hemos tenido con la situación de la gasolina, los consumidores van a gastar más y ahí se va 70% de la economía. El Banco Central de Europa llegó a subir los intereses también otra vez por 0.25. Ellos están en 4%. La economía de Europa obviamente está en una situación que está estancada completamente. Acuérdate que Europa en completo, la zona euro, que si no me equivoco, yo creo que son como 12 países más o menos. Pues me puedo equivocar a la cantidad de países. Pero el país, la economía más grande del mundo sigue siendo Estados Unidos, después China, y Europa como total es la tercera, ¿sí?
Noticias políticas, están empezando a investigar el presidente Biden por unas situaciones de corrupción y pagos de países y compañías extranjeras. Eso es el primer paso para poder sacar al presidente. Acuérdate que esto lo intentaron de hacer a Trump, el último presidente, pero no pasó dos veces, no pasó. Noticias económicas, Alemania están esperando que van a tener una recesión prolongada, especialmente en 2024, y ahora tenemos una situación donde las uniones, o no sé si se dice así en español, son como los grupos de empleados que se ponen en un grupo para ir en contra de una empresa. Están empezando a hacer una huelga, creo que se dice huelga, strike, en 3 de las compañías más grandes de carros en Estados Unidos, que es Ford, General Motors y también Stellantis. Entonces, si ellos tienen una huelga por 10 días, puede afectar la economía en Estados Unidos por 5.6 billones de dólares. Se puede reducir la cantidad de la economía. Eso es algo bastante grave. Ventas de las tiendas en Estados Unidos y China eran positivas, pero se están empezando a poner mucho más despacio. Y la inflación en Argentina llegó a 12.4%, su nivel más grave desde 1991, donde ellos tenían hiperinflación. Y en las exportaciones de Colombia hay un nuevo producto que tomó el número 1, que es la cocaína. Entonces ahora Colombia, la exportación más grande de Colombia es cocaína según Bloomberg. Noticias corporativas, Meta, que es la compañía de Facebook, anunció que iban a desarrollar un nuevo sistema de inteligencia artificial para poder competir con el de ChatGPT y lo quieren lanzar el próximo año. American Airlines dice que ellos van a ganar mucho menos dinero por el nuevo acuerdo de la unión de los empleados de los pilotos, y ellos bajaron bastante, la acción bajó más del 5.7%. Y BMW van a invertir 750 millones de dólares en el Reino Unido para poder tratar de sacar la marca de los carros de ellos, que se llama Mini, todos eléctricos, por 2030. Y Tesla, que es ya según el valor de las acciones la compañía que hace carros más valorosa en el mundo. Hay un banco que se llama Morgan Stanley en Estados Unidos, donde dijeron que puede subir mucho más por el nuevo supercomputador que se llama Dojo, que les va a ayudar mucho con el tema de los robotaxis y también los servicios de los softwares, que es algo bastante interesante. Ellos dicen que van a invertir más de $1 billón en este supercomputador para poder tratar de desarrollar eso, y puede llegar a $400 en los próximos 12 a 18 meses, dice Morgan Stanley. Tecnología, la compañía de Qualcomm dice que ellos van a firmar, o ya firmaron, mejor dicho, un acuerdo con Apple para poder darle los chips que ellos necesitan para los teléfonos hasta 2026, y ellos están teniendo una situación muy sensible donde ellos están empezando a tener muchos problemas en China, como muchas de las otras compañías que ya quieren empezar a mover la fabricación de China a otros países. Y ellos también lanzaron el nuevo iPhone, el iPhone 15 si no me equivoco, y ahora la parte de afuera va a ser de un metal que se llama titanio, y obviamente va a ser mucho más rápido y también buenos gráficos y habilidades para jugar videojuegos. Una sorpresa es que no subieron los precios como normalmente hacen, y eso refleja lo que está pasando en este momento con el tema de la economía y el gasto del consumidor. Noticias de inversiones, Canadá anunció que ellos tienen una crisis de casas de affordability, como las casas en Canadá ya se están saliendo de las manos, donde las personas de Canadá ya no los pueden pagar. Acuérdate lo que se dice el Foro Económico Mundial: vas a estar feliz y no vas a ser dueño de absolutamente nada. Y ellos están diciendo que supuestamente son de los migrantes que están entrando y estudiantes internacionales, lo cual ellos tienen unas leyes muy abiertas para eso. Y también quieren tratar de conseguir la forma de ponerlas. Mira, por ejemplo, que no es en solo lugares como la Ciudad de México o Medellín, es en todo el mundo que está pasando esto. Y la producción de vino en Italia va a bajar 12% por unas tormentas y también
a disease, una enfermedad que tienen los árboles. Van a bajar del exportador más grande de vino en el mundo al segundo, y ahora Francia va a ser el número 1 por la primera vez en 9 años. Noticias internacionales. Marruecos, el terremoto que ellos tuvieron, el peor desde 1960, ya ha matado más de 2.900 personas, casi 2.500 fueron heridos, y también había una ola del mar o una tormenta bastante grave en Libia, donde habían más de 5.000 personas muertos y más de 10.000 que no se pueden encontrar. Habían represas que se reventaron, habían edificios que se acabaron, la mitad de un pueblo simplemente se fue al mar, y no sé si ustedes están viendo. Yo les dije en 2020, ¿se acuerdan? En diciembre yo me acuerdo de ese video, que íbamos a empezar a ver problemas económicos, problemas sociales, problemas en todas partes ambientales, y ya estamos empezando a ver que se está escalando un poquito, ¿cierto? Si son colombianos, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, en las últimas 3-4 semanas hemos tenido un terremoto como yo soy colombiano, hemos tenido acá en Colombia un terremoto, uno cada día. ¿Ustedes se han dado cuenta? Entonces mira que se están escalando las cosas poco a poco. Putin, el presidente de Rusia, y dijo que iba a tener una guerra mucho más larga en Ucrania. Yo creo que nunca se van a salir de ahí, porque él dice que si hay un acuerdo de paz, los ciudadanos de Ucrania pueden usar eso como una excusa para poder tener y conseguir más armas, y Estados Unidos también siempre va a considerar a Rusia como un enemigo afuera de quien gana las elecciones de 2024, si llegamos a las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Y también había un pago de Estados Unidos a Irán de $6 billones. Había un cambio de personas encarceladas de Estados Unidos y también en Irán, pero Estados Unidos también les ofreció a ellos $6 billones a este estado terrorista. Muy malo. Y en México, el Congreso de México, en el gobierno, estaban ofreciendo unas fotos y videos de unos supuestos extraterrestres. Supuestamente se consiguieron en Perú en 2017 y tienen más de... Llegó a Rusia para poder inspectar, verificar, mirar bien el tema de los misiles hipersónicos, también todas las herramientas de guerra, incluyendo todos los armas nucleares. Y generalmente esto es lo que pasa cuando personas van a ir a una guerra. Ellos revisan bien lo que tienen para poder tener la guerra. Ojo lo que va a pasar. Y había una cadena de café en China que se llama Luckin Coffee, que ya ha llegado a ser el lugar más grande de tiendas en todo China. Ya superaron a Starbucks. China es el segundo mercado más grande para ellos. Y han sido un crecimiento bastante grande ahí para la empresa china contra Starbucks.